Les invito a que abran la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5. Vamos a leer verso 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está a las puertas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan las aflicciones. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Esta porción nos habla de la actitud paciente que hemos de tener cuando nos encontramos en medio de las tribulaciones. Y la orden clara, como es típico de Jacobo, nos da un enunciado a modo de proverbio, como para que lo podamos memorizar. Y luego simplemente agrega palabras, ideas para enriquecer la idea. ¿Cuál es la enseñanza que él nos quiere dar? Está en la primera línea. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿De qué se trata el sermón hoy? De eso. ¿Qué nos dijo el pastor hoy? Que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. No el pastor, el Espíritu Santo a través de Jacobo. Lo demás es ayudándonos a que podamos asimilar esa enseñanza. Y noten ustedes el énfasis que hay en la paciencia en esta porción. Miren el versículo 7, tened paciencia. Ahí ya lo nombró una primera vez. Noten un poquitico más hacia el final. Aguardándolo con paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Tercera vez en la que menciona la palabra paciencia. Versículo 10, ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y finalmente en el versículo 11 habla de habéis oído de la paciencia de Job. 5 veces la palabra paciencia, es claro el énfasis. 4 se utiliza una palabra en griego, la última se utiliza otra palabra en griego, pero realmente el sentido no es distinto. Entonces es claro que el Señor nos quiere enseñar a ser pacientes. Si la orden la tenemos, ahí en el primer versículo, repito, lo demás es ampliación para ayudarnos a entender esa verdad, a vivir esa verdad. La palabra paciencia que Jacobo nos manda aquí se refiere a durar, a mantenernos. Lo que él nos quiere animar es a no tirar la toalla. Pero noten ustedes una palabrita importante al inicio del versículo 7. Por tanto, de acuerdo a lo que les vengo hablando, por tanto. ¿Y qué es lo que venía hablando Jacobo? Pues de los ricos opresores que abusaban de los pobres, que no les pagaban el jornal, que oprimían y los pobres no podían hacerle resistencia. O sea que hay unas personas que están sufriendo, son cristianos, están siendo oprimidos, están pasando por tribulación. ¿Y qué manda la Escritura? Reúnanse y monten un sindicato y agarren a piedra toda la ciudad y hagan una revolución. No, ¿verdad? ¿Qué les manda? Tengan paciencia. En un momento en el que se está sufriendo opresión injusta, ojo, que es injusta, el Señor no le manda a los cristianos a formar revuelta, a ser subversivos, a formar revoluciones, sino que el Señor manda a tener paciencia, a durar, a mantenerse, a esperar en medio del dolor, pero con la esperanza puesta en algo, hasta la venida del Señor. O sea que hay una esperanza, hay un hecho
que es el que va a vindicar a los que están sufriendo. Ese hasta la venida del Señor es como si estuviera diciendo: ustedes no juzguen, ustedes no tomen represalia, esperen que venga el juez justo, esperen que venga el Señor de los cielos y de la tierra, y Él es el que les hará justicia. Mientras tanto, ustedes tengan paciencia. Escuchen cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Lo notan? Mía es la venganza, no es de ustedes, cristianos. Ustedes no tomen represalia, es mía. Yo soy el que daré el pago, yo soy el que los cuido, yo soy el que los juzgará. El cristiano en medio del dolor está mandado a tener paciencia, a esperar a que el Señor venga y Él hará justicia. Amén. Es Cristo Jesús quien nos hará justicia. A continuación, Jacobo da una ilustración de esta verdad. Él dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Está utilizando una ilustración muy conocida en su época. El labrador no tenía la facilidad, bueno, de hecho no es que todas las personas lo tengan, de abrir una llave y empezar a regar todos sus cultivos para que les dé el debido fruto, sino que ellos tenían que estar esperando lluvias del cielo. Primero ponía con la lluvia temprana su cosecha, y esa cosecha empezaba a germinar, empezaba a dar un poquitico de fruto, pero luego necesitaba la lluvia tardía, o sea, la que venía mucho después, y esa era la que ayudaba a que finalmente las plantas, con la necesidad que tienen del agua, hicieran todo su proceso y le dieran su fruto. Pero él tiene que esperar. Y es interesante la ilustración, porque a lo menos nos comunica que el labrador no determina la lluvia. En la aflicción nosotros no podemos determinar que las cosas cambien, solo podemos esperar. Así como el labrador en medio de su cosecha tiene que esperar a las lluvias. Él no puede hacer que llueva, él solamente tiene que esperar. Pero noten otra vez la misma idea: espera, pero con una esperanza de que algún día va a tener su precioso fruto. No está esperando por esperar, espera para recoger un fruto. Vale la pena esperar. Y él, mientras espera, o debería decir, él espera en Dios. Él es paciente en Dios. La promesa de Deuteronomio 11:14 decía: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Yo, el Señor, esperamos a nuestro Dios, no esperamos a ese hombre, a esa persona, a esa situación humana que nos ayude, no, esperamos en Dios. Después de haber dado la ilustración, entonces Jacobo reitera la enseñanza, verso 8. Tened también vosotros paciencia. O sea, da la ilustración y dice: así como el labrador tiene paciencia, ustedes también tengan paciencia. Otra vez, paciencia, paciencia, paciencia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Firmen sus corazones, no se apoquen, no se entristezcan, no se desanimen en medio del dolor. Sí, eso suele suceder, somos débiles, pero el ánimo está en el Señor vendrá. Aunque la situación no cambie, el Señor vendrá. Noten que Jacobo no está diciendo: afirmen sus corazones que esos ricos de pronto ahorita pase esa situación y después viene el Señor. No. Jacobo no está contemplando que la situación pueda cambiar. Puede ser que los ricos sigan oprimiendo hasta el día de la muerte. Pero es que la esperanza no está en que la situación temporal cambie. La esperanza está en Cristo. En el día final, amados. Quiere el Señor. Y el Señor en su compasión y misericordia puede cambiar la situación ahora.
pero nuestra esperanza está en Él, que en el día final Él vendrá y nos hará justicia, ya se acerca. Jacobo continúa y nos va a dar ahora una advertencia contra la impaciencia, diciendo: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está a las puertas. Él da esta advertencia de no quejarnos, porque hermanos, la queja es esencialmente contraria a la paciencia. Si tú estás siendo paciente, tú no te estás quejando. Si tú te estás quejando es porque tú no tienes paciencia. El uno excluye a lo otro. El paciente no tiene queja. Esa palabra queja pudiera entenderse como un gemido de dolor. Sí, que duele lo que está pasando, pero aquí es claramente un sentido negativo de refunfuñar, de criticar, de alegar, de mostrar actitud inconforme. No me gusta, me da rabia lo que me está pasando. Y esta queja dice que si la hacemos, seremos condenados. ¿Por qué? Ojo a esto, porque en el análisis final, la queja siempre será contra Dios. Cuando tenemos una situación, llámese enfermedad, ¿y por qué a mí? ¡Qué rabia! Y me tiene aburrido esto, es que si no, es que aquí, es que allá. Yo en el análisis final me estoy quejando contra Dios. Mi queja se traduciría en: tú, Dios, que estás en los cielos, no sabes cómo dirigir mi vida. Yo sí, yo no hubiese traído esta enfermedad. Yo soy más sabio que tú. ¿Por qué permites estas cosas? Eres malo, eres cruel. Eso traduce nuestra queja. La queja contra otra persona, contra mi jefe, contra una enfermedad, contra lo que sea, siempre es una queja contra Dios, porque es decir que Dios no está en control, o que aunque está en control no sabe cómo dirigir las cosas. Por eso el llamado es: sé paciente. Él está en control, descansa en Él, Él es el que hace. Estos hermanos, se empezaban a quejar los unos contra los otros. Las situaciones difíciles normalmente nos generan queja contra la situación, pero después del tiempo nos vuelven irritables y nos empezamos a quejar contra todo. Entonces el que está enfermo ya no se está quejando de su enfermedad, sino que se está quejando contra su papá, se está quejando contra su amigo, se está quejando contra el que le muestra compasión, se está quejando contra el que lo quiere ayudar. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Y entonces son condenados. El Señor en el día final, en vez de venir y darles el consuelo, los va a venir a juzgar. No creo que se refiera aquí, o definitivamente no se refiere aquí, que porque te quejas te vas a ir al infierno, pero sí que el Señor te va a venir y te va a juzgar por no haber descansado en Él, por no haber sido paciente. Y noten ustedes cómo termina. Dice: el juez está a las puertas. Ahorita, cuando estaban sufriendo, les decía: tengan paciencia, que el día se acerca. Ahora se están quejando y les dice: ojo, que el juez está a las puertas. O sea, la misma idea de la cercanía del Señor fue utilizada para animarlos y es utilizada para advertirles. O cuando, ojo aquí hermanos, o cuando el Señor venga, descansamos y Él nos dice: hijo mío, sufriste, pero fuiste paciente, ven, entra el gozo, yo te vindico, etcétera. O cuando el Señor venga, nos va a decir: qué tristeza, qué reclamadera, qué falta de fe. La misma cercanía del Señor. A continuación, ya finalmente en los versos 10 y 11, Jacobo va a presentar ahora unos ejemplos de paciencia. Versículo 10. Hermanos míos, noten que él les habla cristiano, él les habla hermanos, hermanos míos,
tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. El primer ejemplo que menciona es el de los profetas. Con esta mención de la paciencia de los profetas, Jacobo por lo menos nos está implicando dos cosas. Entender que alguien que está dentro de la voluntad de Dios también puede sufrir. Es como que Jacobo les estuviera diciendo, amados, si ustedes creen que están sufriendo porque no están haciendo la voluntad de Dios, recuerden a los profetas. Ellos hablaban en nombre de Dios. Ellos eran enviados de Dios. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, pero aún así sufrían. Y aún así eran pacientes. Entonces no crean, amados hermanos, que cuando nos viene la aflicción nos viene porque somos pecadores, porque no estamos andando bien. No, aún los profetas enviados por el Señor fueron enviados a sufrir. La aflicción no significa que estamos por fuera de la voluntad del Señor. La aflicción puede ser un trato del Señor para hacernos bien. Eso nos anima a ser pacientes. Pero no solo eso, sino que también con el ejemplo de los profetas ayudaría a entender que hombres comunes y corrientes pueden tener paciencia en medio de la aflicción. Porque puede venir a nuestra mente ¿cómo así? Paciencia en medio de la aflicción, eso es para pastores, eso es para ángeles, eso es para gente súper especial. No, miren que hubo profetas, hombres comunes y corrientes que sufrieron y en medio del dolor tuvieron paciencia. Continúa, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan las aflicciones. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En el colectivo común estaba el entendimiento de que la persona que sufre era bienaventurada. Pero amados, no es que el que sufre es bienaventurado como por un tipo de sevicia que, uy, qué bien, está sufriendo. No. Es bienaventurado el que sufre porque en medio del dolor el Señor está cuidándolo. Porque el Señor en medio del dolor está transformando. Porque el Señor al que pasa bien la prueba, lo bendice. Esa es la bienaventuranza, no es el amor al dolor, no es un tipo de sevicia, no. Y Job es precisamente el ejemplo de alguien bienaventurado por sufrir. Conocen la historia. Job era un hombre íntegro, perfecto en todos sus caminos, dice la Escritura. Pero Satanás le pide al Señor permiso para tocarlo. Primero le quita todos sus bienes, le quita sus ganados, le quita sus empleados, le quita sus propiedades, lo arruina económicamente, le mata a sus hijos. Adicionalmente le trae una enfermedad en su cuerpo. O sea, Job perdió todo. Nadie ha sufrido tanto como Job. Todo lo perdió en un santiamén. Para colmo de males, le deja a su esposa, quien en vez de consolarlo, lo anima a traicionar a Dios. O sea, no le quedó nada. Aún lo único bueno que le dejó su esposa, lo estaba traicionando, invitando a blasfemar de Dios. Ojo lo que dice el capítulo 1, verso 20 y 21 de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la paciencia en medio del dolor. Esa es la paciencia en medio de la aflicción. Lo perdí todo. Mi Señor me lo quitó. Él me lo había dado, Él me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Qué paciencia en medio de la aflicción. Él no dijo, malditos mercaderes, malditos esos que me quitaron a mis hijos. Es que me las van a pagar, es que ya verán. No. ¿Qué hice para merecer esto? No. Paciencia en medio de la aflicción, descansando en la soberanía de Dios. Noten el relato de lo que hace su mujer. En el capítulo 2, verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! ¡Qué paciencia en medio del dolor! Cuando Dios me está dando bendiciones, sí, el Señor viene, el Señor manda. Cuando vienen los males, Satanás, el jefe, el esposo, la esposa, el doctor, etcétera, ¿no? Recibiremos el bien, el mal también lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No se quejó. Fue paciente. Paciencia en medio de la aflicción. Nuestro texto dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Conocemos el fin de Job. Job, después de tanto sufrimiento, el Señor, porque es misericordioso y compasivo, le multiplicó 7 veces más a Job. ¿Lo merecía? No lo merecía. Pero Dios es misericordioso y compasivo para socorrer en medio del dolor. Apelamos a estos atributos del Señor en medio de la aflicción. Padre, eso está duro. En tu paciencia, en tu compasión, Señor, por mí. Que tú tengas misericordia de mí. Ese es el clamor. El clamor no es, ¿por qué me pasó esto? Es que si no hubiese pasado aquello, es que la culpa es de aquel. No. Ten compasión de mí, Señor. Sé misericordioso conmigo. No merezco que me ayudes, pero por favor, Señor, haz algo. En Él esperando pacientemente. Amados, Dios nos manda a ser pacientes en medio de las pruebas. Cualquiera que sea la situación, nosotros tenemos que soportar, tenemos que mantenernos fieles, aguardando la venida del Señor. Si estamos en una situación difícil, no estamos porque Dios se olvidó de nosotros. Él está en control. Él sigue en su trono, Cristo sigue gobernando y nuestra vida no le pertenece a Satanás. Él nos librará. Si no aquí, nos dará el descanso cuando Él venga. Escuchen lo que dice esta promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está Él en control, ayudándonos. Si nos quejamos cuando estamos en medio del dolor, estamos teniendo una actitud mundana, una actitud que no va de acuerdo con la fe cristiana. Y nos quejamos porque perdemos de vista la venida del Señor. Ven, amados, cómo la segunda venida de Cristo es importante en nuestra vida diaria. Cada dolor es porque tal vez el Señor nos ha visto muy terrenales, muy anclados a este mundo. Nos pone en una situación para que recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos a nuestro Señor y Salvador. Que recordemos que va a venir una segunda vez. Y que aprendamos a ser pacientes en medio del dolor. Amén. Vamos a orar.
Señor Dios, nuestro buen Padre, nuestro amante Dios, ayúdanos a descansar más en ti y a ser pacientes en medio de las situaciones. Por favor, Señor, socórrenos, bendícenos, ayúdanos. Y guarda, Dios, a esta iglesia de ser quejumbrosos cuando estamos en el dolor. Señor, ayúdanos a ser pacientes y a soportar la aflicción, confiados en que tú estás en control, en que nos irá bien, en que aunque las cosas no mejoren, mejorarán en el día final. Señor, anclanos más a la ciudadanía celestial que a la terrenal. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.